Bienvenidos Expresionantes. Bueno, como ya saben, si vieron el piloto, este es nuestro primer episodio, ya entramos con los temas de lleno. Y pues creo que este tema es algo bastante bueno. O sea, creo que en México vivimos mucho criticándolo, pero al mismo tiempo lo seguimos consumiendo. Así que no va a haber un cambio. Y como pueden ver en el título, pues ya saben de qué trata. Vamos a hablar del cine mexicano y bueno... Sus etapas, ¿no? Sus etapas. Criticamos si no sabemos. Exacto. Criticamos si no sabemos. Así que si tú eres de los que critican, primero ve este video, ve este podcast. Y bueno, como ya saben, yo soy Charlie, él es Marín. Y como siempre los estaremos acompañando cada miércoles de la semana, ¿no? Principalmente. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema, ¿te parece? Ok, dame el tema. Y bueno, cine mexicano. Es un tema un tanto controversial, pero al menos si eres de México o América Latina, de seguro sabes un poco, conoces algún personaje o algo por el estilo. Algunas películas. Algo conoces. Ahorita. Bueno, fíjate que les voy a contar. Ya no te hablo solo a ti, sino a ellos. A ti, que me estás viendo. A todos. Okay. El inicio del cine mexicano, ¿ok? ¿Cómo llega el cine a México? Que, o sea, es un poco raro, pero creo que son cosas que ya suponíamos, ¿ok? Y bueno, déjame te digo esto. Y es que básicamente el cine mexicano se lo debemos a Porfirio Díaz. Así de lleno. Porque, o sea, durante el porfiriato, a finales del siglo XIX, pues como que estaba esta priorización de mantener o como hacer crecer más la ciencia y la cultura. Era como la campaña. Y aparte, como don Porfirio le encantaba Francia, ahí pueden verlo en el Zócalo, ¿no? Busquen imágenes del Zócalo si no lo conocen. Sí. Ahí se ve, parece que estás en Francia, ¿no? Y entonces en 1896 los hermanos Lumière, que inventaron el cine como lo conocemos hoy en día, mandan a dos proyeccionistas aquí a México para pues mostrarle lo que es el cine a don Porfirio, ¿no? Entonces tuvo una sesión privada ahí en el palacio o en su casa. El punto es que estuvo en una proyección privada y... el vato quedó pues encantado, ¿no? Así de, wow, otra cosa que hacen bien los franceses. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Por eso amo la cultura. No, sí, es que imagínate, o sea, en ese siglo, o sea, pues estabas entre guerras y todo, ¿no? Él ya había pasado su etapa de soldado, ya era presidente, ya era dictador. Se había reelegido muchas veces. Y entonces, de repente le ponen pues lo que conocemos hoy en día como un video y no tenía sonido. Quiero que quede claro, eso fue algo que llegó mucho después. Sí. Ya lo veremos en un capítulo de tal vez de cine. Cine mudo, ¿no? Ajá, sí, ahí era cine mudo. Eran videos, eran cápsulas siquiera de unos cuantos segundos, pero en su momento era como, ok, es una pared y estoy viendo esta imagen y no entiendo qué está pasando. Sí. Entonces don Porfirio queda encantado, así fascinadísimo por esto. Y entonces él como que ordena que se empiece a invertir en el cine y que comience a llegar a México. Ok, entonces en esta época se comenzaron a producir, pues digamos, cortometrajes, pero muy cortos. O sea, te estoy diciendo para lo que se podía en esa época. Y mayormente creo que se hicieron 35... cortometrajes, pero eran más que nada como una documentación de lo que se vivía día a día en México, pero más que nada en el aspecto político, ¿ok? Entonces, existen como videos de pues cómo se comportaban todos en el Palacio Nacional, etcétera, diferentes funciones que había en el gobierno, pero sí quiero mencionar uno de todos ellos, que me pareció muy curioso y lo pueden buscar en YouTube, que es don Porfirio andando a caballo. Ok, comenzamos por eso. Imagínate, tú lo puedes buscar, ¿ok? Si quieres, te da curiosidad, busca don Porfirio andando en caballo, 1900 y tantos, y ahí te sale y puedes ver la cápsula pequeña que hicieron y ahí se ve don Porfirio haciéndole al jaripeo, ¿ok? Y bueno. ¿Y hubo director? Pues ahí va el punto. Okay. Ajá. Esos cortometrajes, por llamarlo de algún modo, fueron producidos por los mismos proyeccionistas que manejaban los hermanos Lumière. Como que ellos se comenzaron a encargar de toda esta parte de introducir el video, más que el cine, el video. Sí, porque sí no había ni siquiera llegaba a ser un lenguaje cinematográfico de wow. Nada más era de que, pues ahí está el video de cómo el señor Porfirio Díaz anda de caballo. Y ya. Ahí está, sean felices. Y bueno, ya para los 1900, o sea, estás contando que ni siquiera, no es tanto, no son ni 20 años, ¿ok? Ya había 22 salas de cine en México, pero eso contrastaba con que había 13 millones de habitantes, ¿ok? Sí. Y entonces como que la gente comenzó y la misma impresión que tuvo don Porfirio fue la que tuvo la gente. O sea, sí fue de que, ok, es que acabo de ver un video, quiero ver otro.
O sea, y era otro. O sea, y ni siquiera tenían historia. O sea, después pasamos a un proceso en el que se comenzaron a documentar, o sea, la Revolución Mexicana se comienza a documentar, pero esto ya era más por parte de, pues vaya, los dos bandos que había que hubo en esta guerra. El lado de Don Porfirio, que le hacían sus videos como de, sí, nosotros sí sabemos qué onda. Ajá. O sea, y seguía con esta misma línea de, pues, o sea, como que nada más documentar qué era lo que pasaba en el gobierno. O sea, y también en la milicia y cosas por el estilo. Y también tenemos, al contrario, también había ciertos cortometrajes también de personajes históricos, como lo podría ser Pancho Villa. Hay videos de Pancho Villa, muy cortos, claro, pero al final de cuentas sirven para documentar, pues, siquiera su existencia, cosa que con otros personajes por ejemplo, de la independencia, pues es muy difícil, ¿no? O sea, ahí hay una prueba documental, pero ni siquiera llegaba a ser periodismo, nada más era de que, le hice un video a este señor, ¿ok? Entonces, ahora, hablar del primer largometraje aquí en México es muy complicado, ¿ok? Porque hay el primer largometraje que hizo X cosa, después está el primero que hizo X cosa, ¿ok? Así que yo elegí 3 personalmente, de los primeros algo en México, que me parecen relevantes, ¿ok? Entonces, el primer largometraje guionizado en México... ¿Guionizado? Ajá. ¿Guionizado por qué? ¿No hay? Por el director. Por el guionista, más que nada, ¿no? Okay. ¿Por qué me dices eso? Ok, no exponemos a nadie. Sí venía el dato, pero yo consideré que es un poco más importante hablar de qué trataba. Ok, bueno, sí, dale con tu guion. ¿Te parece bien? Bueno, el primer guionizado, ¿ok? Y fue nada más y nada menos que El Grito de Dolores. ¿Y sabes de qué trataba? De Grito de Dolores, ¿no? ¿Cómo supiste? Exactamente, o sea, era la representación... Pues es que no fue teatral, obviamente, porque era cine. Pero era una representación ya con una estructura, action, ¿no? Pues era un live action de la revolución, de la independencia, perdón, de la independencia. No, otra cosa es que lo produjeran durante la revolución. Sí. Eso es otra cosa, sí. ¿Ok? O sea, son fechas diferentes. Ok, no, lo siento, Historia de México. Ok, entonces momentos... Y pues presentaba los momentos más importantes del proceso de la independencia, entre ellos El Grito de Dolores. Y no encontré el largometraje completo, pero estoy seguro que en algún lugar ha de estar, porque esas son cosas históricas que no se pierdan, ¿ok? Pero sí encontré como algunos fragmentos. La verdad, supongo que en alguna cineteca deben estar. Yo creo que sí. Ajá, pero pues ahí vayan a su cineteca más cercana. Pues en la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional, obviamente, ser, pero los que son de otros lugares... puede ser. Ajá, en Colombia no creo que tengan una copia, ¿ok? Después pasamos a la... ¿no? Sí, espera. La primera película mexicana sonorizada. Sonorizada. Ya aquí estamos hablando de ya lo que conocemos más como el cine moderno, ¿ok? Entonces, ahí ya estamos en 1932, cuando se estrena esta película que se llama Santa. Así, Santa. Ya que no sabes de qué trata. No. Pues de Santa Claus no. De Santa Claus no trata. ¿De Santas? No, fíjate que, o sea, leí la reseña y vi un video muy corto como que la resumía. Y en mis palabras, pues básicamente es una historia de tragedia. ¿Ok? Es la historia de tragedia de una sexoservidora, básicamente. Ok. O sea, creo que valdría la pena tal vez verla. Sí. Primera película sonorizada en México. Y pues está interesante, ¿no? Sí. O sea, porque además son como que vas viendo las problemáticas sociales que en ese momento tenían más en cuenta. ¿Ok? Y la tercera, pero no menos importante, la primera película a color mexicana. A color. Ya pasamos por un guión, o sea, ya hay un sentido de la estructura. Ahora, después... Después estuvo el sonido, la sonorizan, ok, pero ahora llega el color, que incluso en el lenguaje cinematográfico el color es algo sumamente importante, denota muchas cosas, y bueno, como que ahí supieron jugar con todo esto, ¿no? Y bueno, la primera película mexicana a color se llama, mejor dicho, Así se quiere en Jalisco, protagonizada por nada más y nada menos que el Charro Cantor. Jorge Negrete.
Jorge Negrete. Jorge Negrete le tocó película a color. A color. Ajá. Okay. Y no fue de que una reedición, algo por el estilo, como han hecho últimamente con las películas de Pedro Infante. No. Sí, las han coloreado y todo. Sí. O sea, pero esta sí salió original. Así. El celuloide es a color. Ok. Entonces, esta película es considerada la primera película mexicana filmada a color directamente. Y bueno, se estrenó para las Navidades de 1942. O sea, podías ir en Navidad a ver a Jorge Negrete. A Jorge Negrete. Cantar, ¿no? Ajá. Pues sí, también. Sí. Y bueno, hablando de Jorge Negrete, me gustaría entrar de lleno a toda esta época tan bonita que fue el cine de oro mexicano. Ok, aquí solo vamos para arriba, ¿ok? Es que el cine de oro en México se convirtió en como una figura así milagrosa, religiosa, para cualquier persona que le preguntes de algo sobre México. O sea, incluso tú vas a otros países y dicen, Pedro Infante, Jorge Negrete, sí. Yo tengo un dato que creo en esa época el cine mexicano, bueno, el cine de oro fue durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, justamente iba un poquito para allá. Okay. Sí, es un dato muy real. Sí. Y es que de hecho, en la década de los 1920, ya terminada el proceso de la revolución, también empata un poco con que Estados Unidos, el mayor competidor de cine para México en ese momento, o sea, México estaba compitiendo contra Hollywood. Imagínense que algo así pasara hoy en día. Ya no. Bueno, al menos por ahora no. Capaz en 5 años dices, wow, México se le está rifando. Pues esperemos que veremos. sí. Guarden este clip, esperemos que sí. Ok, entonces, por ese proceso de la guerra, en los 1920, como que muchos productores, escritores, directores de Estados Unidos comenzaron a migrar un poco hacia México, porque también, pues vaya, la economía se prestaba y decían, ok, no puedo obtener lo que necesito para hacer mis producciones en Estados Unidos, me voy a México. En México era un poco más barato las producciones, por eso se vinieron muchos directores hacia acá, y no solamente de Estados Unidos, sino igual de Europa. Sí, también vamos a llegar un poquito a eso. Y bueno, es que durante la época... También me gustaría decir, antes de que suelte el dato, que si quieren una característica de lo que fue el cine mexicano durante ese momento, es que realmente se enaltecía la figura del mexicano, la cultura, y, o sea, era como un orgullo decir, es que esta película internacionalmente conocida de Pedro Infante, pues era lo mero, ¿sabes? O sea, realmente como que no existía este malinchismo tan profundo que muchas veces se llega a presentar incluso hoy en día, ¿sabes? Que ya hablaremos un poco después. Sí, caray. Y bueno, en ese momento lo que más pegaba era las comedias rancheras, así, Jorge Negrete, Pedro Infante, es todo eso. Y bueno, la primer gran película de comedia ranchera se llamó Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, ahí si la quieren buscar. Muchas de estas películas se encuentran en plataformas comerciales, pero incluso las han subido a YouTube como parte para preservar la cultura. Así que si pueden, échense una. Hay bastantes para elegir. O sea, estamos hablando de más o menos 2 décadas que duró el cine de oro mexicano. Y la verdad es que hay bastante que rescatar. Y bueno, eso hablamos de las primeras etapas, ¿no? Como que andan en pañales, llegan los productores, llega el dinero, comienzan a decir, oye, México sí está chido. Vénganse, ¿no? Vénganse para México. Aquí hay cosas padres. Aquí hay películas. Y también entra lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ya no solo venían de Estados Unidos, venían de Europa para acá. Y por ejemplo, hay muchos directores y guionistas que vinieron de Europa, pero uno de los que me gustaría mencionar es Buñuel. O sea... Él se instaura como este símbolo del surrealismo, más o menos en la época, el perro andaluz. Búsquenla, está en YouTube. No van a entender, pero está muy interesante, cultura general. Para que puedan entender a qué me refiero, véanla. Y entonces, él ya viene consagrado como surrealista, pero también ya tiene otras películas de crítica social muy buenas. Y entonces llega aquí a México... y comienza a incursionar como a combinar esta estética ya más cinematográfica y a decir, este encuadre para esto, aquí estoy haciendo un close-up, big close-up, lo que sea. Con sonidos. Sí, ya están sonorizados, si no, ¿cómo voy a escuchar a Pedro Infante cantar? Sí. Es bueno, ¿no? Sí, o sea, y también ahí se comienza a meter esta parte de crítica social, como decía, él ya hacía crítica en Europa, ahora llegó a México a hacer crítica, ¿ok?
Y entonces, por mencionar algunos personajes ya importantes, porque también el Cine de Oro contó con esta parte de lo que se conoce como las estrellas de Hollywood modernamente, ¿te gustaría? Bueno, más en los 80s, 90s, ¿no? En el cine internacional. Sí. Así de decir, es que tal persona sale en la película, la voy a ver. Porque si salen, es buena. O sea, decías, si sale Pedro Infante, es película buena. Sí, sí, así, dices, mira, voy a ver a Pedro Infante, no me importa la película, voy a ver a Pedro Infante. Esa era la... Pedro Infante era una locura. Sí, o sea, ahora imagínense, pregúntenle a sus abuelos, depende de qué edad tengan, se acordarán, tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, algunos personajes más importantes que encontré es Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Dolores del Río, que ella también tuvo una carrera en Estados Unidos, pero luego regresó. Okay. O sea, estuvo aquí, se fue a Estados Unidos, le hizo en grande en Estados Unidos, en Hollywood, y luego regresa para hacer otras películas durante la época de oro del cine mexicano. Y pues vaya, personajes como estos hay bastantes, la verdad. Y otro que nos abre un nuevo rubro, Cantinflas. Son los inicios de Mario Moreno Cantinflas. Sí. Y su toque característico, hablando un poco más específicamente a lo que él se dedicaba, era que hacía esta comedia con crítica social también, sí. Pero era algo tanto intelectual como físico. Incluso también por eso Charles Chaplin sí se alcanzó a ver a Cantinflas, sí. A ver sus películas. Otro que hay que recalcar, actor, Chaplin fue igual un fenómeno con el cine mudo, que él evolucionó. Sí, fue un predecesor de todo esto. Mientras nosotros estábamos en la revolución, él estaba haciendo películas y ya después hizo la película, no recuerdo el nombre, pero la que hace alusión a Adolf Hitler. O sea, sí, también por eso el bigote. O sea, creo que eso da para un capítulo entero. Chaplin es otra cosa hablando de cine. Sí. Pero volviendo un poco al tema, Cantinflas se consagra como esta figura máxima de la comedia en México durante esos años. Y finalmente, para terminar con la época del cine mexicano, se consagra otro de los grandes ídolos en México. Y es nada más y nada menos que El Santo. El Santo comienza durante la época de oro del cine mexicano, sí. Un poco más hacia el final, sí, pero es que lo interesante es que muchas veces se cree solamente, como decía, este estereotipo de Jorge Negrete, Pedro Infante, pero también había producciones un poco más, tanto experimentales como de cine de ficción. Sí. Como de acción, ¿no? Puede ser. También no hubo de acción. Como que iba evolucionando, sí. Porque como que Jorge Negrete, Pedro Infante, como que empezó a cambiar el estilo de cómo los veían en otros países. Ajá. Y con El Santo pues fue más de que la lucha en México, y luego El Santo que era muy, o sea, el traje todo pues plateado era muy llamativo. Sí, y es que aparte te digo, o sea, a lo que voy es como con sus propuestas de las historias, o sea, El Santo contra las momias, El Santo contra las vampiras, El Santo contra... Hasta hubo un crossover con El Santo y Spider-Man. O sea, fíjate, convivió con Spider-Man. O sea, realmente llegó un punto que El Santo era equiparable a grandes personajes de la cultura gringa. Sí. O sea, pues te digo, Spider-Man, o sea. Sí. Y, o sea, está padre porque no solo estás pensando en, como te digo, las comedias rancheras, sino que el cine mexicano era muy rico, era muy vasto. Sí. Y estaba la ciencia ficción, había terror, había acción, como comentas. O sea, realmente había un gran rubro de todas las películas que se podían llegar a hacer. O sea, te digo, México, el cine mexicano era el Hollywood de hoy en día. Sí. Y bueno, con la aparición del Santo es cuando entramos a la década de 1950, ¿sí? Y pues ahí comienza un poco el declive del cine mexicano, ¿sí? Porque ahí empezaron producción. Ya estaba regresando el cine a Estados Unidos, a Europa. Ya la Segunda Guerra, sí. Ya habían terminado sus cositas. Sí, o sea, en los mediados de los 40 termina y ya de ahí todos para su casa. Ajá. Sí, fue así de que, ok, México, gracias, pero pues ya nos regresamos a nuestros países, ¿no? Ajá. Y bueno, te digo, ya de ahí vamos en declive, depende a quién le preguntes, pero se tiene esta concepción general de que el cine mexicano no vuelve a ser hasta hoy en día lo que fue en esos años. No. Que era este gran símbolo de cultura, riqueza, expresión. Y pues ahí entramos al siguiente tema, ¿el cuál es? Que es el cine de ficheras. El cine de ficheras, ok. Que a mí me impresionó mucho este cine. Investigar porque dije, híjole, o sea, de lo que había comentado de que esta evolución de Jorge Negrete, Pedro Infante, que en esas películas había canciones que hoy en día todavía se siguen escuchando. Sí, claro. Y que es muy...
es muy patriótico. Sí, o sea, así se lleva México en la piel. Sí. Por ejemplo, hoy pones, no sé, El Grito el 15 de septiembre y pones esas canciones y dices, wow, o sea, sí soy mexicano, ¿no? Me siento patriótico, sí. Sí, y como dice, este declive del santo, o sea, que no hay que acudirle la culpa al santo, que... no, pero es un parteaguas. Hay antes del santo y después del santo. Después del santo. Ajá. Que llega el cine de ficheras, que es casi como un cine con artistas desnudos. Ok, ajá. Con albures. Y que esto como que entorpeció la imagen que habíamos entregado a Europa, a América, porque en este cine ya no era cultura, sino era de que ya sexualizaban ya a las mujeres. Ya directamente en el cine. Ya, o sea, desnudo. Si había una mujer desnuda, ya. Ya vendía. Ya vendían. Con eso ya vendían. Con los albures más. Porque, bueno, en México el albur se convirtió en un clave importante. Bueno, en una clave. Sí, bueno, no tanto en esta cultura. Ajá. Nosotros los mexicanos tenemos albures. Sí. Es que son expresiones que ya están como muy metidas en la cultura. Y, o sea, a donde vayas un albur funciona como una broma, pero es como algo colectivo, ¿sabes? O sea, dentro de la cultura mexicana. Y también el cine de ficheras, yo creo que le debemos un poco eso. Porque tengo entendido que el inicio del albur era mucho... Pues se veía... Tenía un mal visto porque era como de... Ay, ¿cómo te ríes de eso, no? Sí, o sea, Y de repente... Te digo que quedó esa en la mente de los mexicanos de que, ok, una película nueva que me va a entregar cultura, pero no. Ya no era cultura, sino ya eran albures. Comedia... con desnudos. Era comedia como un poco más vulgar, digamos. Sí, era una comedia muy vulgar porque había algunos mexicanos que sí les gustaba y a otros no. Sí. Y fue ese declive de que vamos a apoyar esta película o no, porque te digo, o sea, eran muchos cambios de la cultura mexicana en estas películas. Sí, y en una cosa del cine de oro a todo lo que abarcó el cine de ficheras, que son más o menos 20 años, ponle tú. Estás contando que son varias generaciones que crecieron con esas películas. Ya no crecieron con Pedro Infante, crecieron con El Sayas, con César Bono. Y no es por desprestigiar o algo por el estilo, sino que simplemente es un tipo de cine, tipo de arte totalmente distinto. Que para allá vamos. En esta época ya había terminado lo de Porfirio. Porfirio ya estaba más para allá. Ya entró otro sexenio, que era un presidente llamado José López Portillo. Con el mismísimo Portillo. Ok, sí. Que esto igual trajo muchos problemas al cine mexicano. Bueno, el cine de ficheras, porque cuando el presidente vio estas películas, ya no les quiso dar apoyo. Ya dijo... las vio y dijo... Pues para esto estoy pagando, para esto estoy dando dinero. Sí, o sea, yo creo que él también creció con esas películas de Pedro Infante y dijo, esto no es cine, esto no es lo que me representa. Esto no es México. Esto no es México. Y les quitó los fondos. También les quitó, igual hubo muchos muy malos manejos de producción. O sea, se tenía el guión, pero hacían otro. O sea, no se quedaban con el mismo. O sea como que pasaba por varias. Y no llegaban. Por eso en esas películas también como que llegaron a improvisar. Llegaron mucho a improvisar, por eso llegaron los albures. Porque al momento de que al no tener un guión y tener los albures, era como una... Era una herramienta, ¿no? Era algo que podías recurrir y sabes que va a funcionar. Sí. Pero eso no estaba en el guión. O sea, tú puedes ver bueno, ahorita les voy a decir unas películas. Tú podías ver unas películas y los actores trataban de no reírse porque eso no estaba en el guión. Ok. No, eso no estaba en el guión. También les digo, fue la falta de interés en este cine de ficheras porque ya estaban muy acostumbrados al cine de oro y llegó esto y le dio en todo. Le dio en la torre. Pero al final de cuentas se veía más como... O sea, sí, el cine es entretenimiento, pero ya no se tenía esta parte de, es que voy a expandir mi cultura de cierto modo, sino simplemente me estoy buscando entretener, ¿no? No era tanto estoy viendo esta novela alemana que me va a traer como un pensamiento crítico, ¿no? Esa película francesa, ¿no? Sí, Vela en turco. No, solo era como de, esta película me va a entretener. Pues es como cuando dices que una película está palomera y es de, la voy a ver, la voy a disfrutar, pero no espero llevarme una enseñanza trascendental de todo esto. No, o sea, sí, me voy a llevar algunas cuantas risas, ¿no? Sí, o sea, me la quiero pasar bien, voy a ver una película de ficheras, ok. También bajó la calidad. Las películas de cine de ficheras bajó la calidad mucho porque
al momento de grabar solamente era unos espacios muy pequeños y ahí les daban el guión y ármate como puedas. O sea, se las daban en el momento, como entrevista de asalto, así de, a ver, ¿qué? ¿Cómo ves? Le daban el guión, lo leían, órale, va, ya lo tengo. Lo que se grababa, toma. Quedaba. Y ya, vámonos. Wow, sí. Vean cómo bajó la producción de cine de ficheras, que solamente se iban a los albures, a los desnudos, a los chistes, que ya. O sea, yo creo que sí, si yo hubiera estado en esa época, yo me hubiera cansado de ese cine. Es que sí, y aparte, vaya, no sé, realmente no soy consumidor del cine de ficheras, realmente, o más bien nunca lo he sido, pero no sé si hasta la narrativa sea muy repetitiva en varias películas. Sí. O sea, de que voy a ver casi la misma película, pero con otro actor, la verdad yo creo que sería algo bastante cansado. Bueno, también estuvo el cine de oro, pero ahí sí le cambiaban los personajes. Por ejemplo, Pedro Infante, Cantinflas, que la mayoría de sus películas era el barrendero, el padre, pero... Como que era muy chambeador, ¿no? Sí, tenía muchas chambas. Tenía muchas chambas. Pero, policía. Pues, yo creo que es lo que le llamaba a la gente, eso de que, y como en esa época, las profesiones eran mucho de eso de policías. Sí, o sea, como que te identificaba y de ahí te podía jalar para la comedia, pero es que lo complicado es que el chiste de Cantinflas, o sea, sus personajes eran o sea, tenían una identidad, ¿no? Sí. El policía, el barrendero, como dices, pero también le tenía que dar un giro con la trama y ya metiendo la comedia para... Sí. O sea, y sí se dejó un poco al final de su carrera la crítica social, como te decía. Incluso hay un mito por ahí en medio. Pero eso es para otro capítulo, que ya les tenemos planeado. Y pues era darle ese giro como de comedia, pero al mismo tiempo estoy haciendo que la gente se refleje un poco en mí. Y como dices, con el cine de ficheras eso se fue perdiendo. Pero la verdad, o sea, como dices, que no haya una preproducción que ayude a la producción, tampoco la culpa la tienen los actores. O sea, no. La verdad es... Bueno, depende, porque había actores que decían, me gusta la idea. Me rifo. Y lo hacían. Algunos actores que fue, por ejemplo, Ana Luisa Pelufo, así se llama. Pelufo. Que fue una de las que yo creo que buscas el cine de ficheras y ella fue la primera en hacer escenas de desnudo. Y sí marcó un hito en México. Sí, ella sí fue así de, Ahí les va. Ahí les va. Pero tú veías esas películas con esta actriz y decías, qué óvole, ¿no? O sea, ya no estoy viendo lo mismo de antes porque en cine de oro no había desnudo. No, pues ¿cuándo vas a ver una película de Pedro Infante que pase eso? O sea, para nada no había desnudos. No sé si en esas épocas también querían cambiar ese chip de lo que tenían de México, esa cultura. De que, vamos a cambiar esto por los desnudos. O sea, no sé si querían mostrar más. No sé si querían censurar. O sea, lo que dices es si tenía un propósito más allá de simplemente generar morbo, ¿no? O sea, sí, porque una cosa es... En ese momento no había internet, no había otras formas. O sea... Eran los primeros años en los que también se incluía un poco la libertad sexual realmente. Sí. Creo que mucha parte en América, y yo supongo que eso se contagió un poco hacia acá, hacia México y América del Sur también. Pero también es complicado, ¿no? Porque, como dices, no sabes si había un propósito más allá de lo que se logró. Sí. O sea, ¿qué tal si la primera película que mostró un desnudo realmente lo veía como algo artístico, como podría ser en el cine más europeo o en el francés? Pero ¿estás de acuerdo que aquí en México el desnudo no se le veía muy bien? Hasta el día de hoy no se le sigue viendo tan bien. O sea, como que ya se acepta más en el arte, pero de repente sí... Pero más en esa época. Yo me refiero a... en esa época era el boom, sí, también, sí. En esa época sí era muy de que eran muy cerrados. Sí, o sea, venían de los manerismos de los 1900 todavía. Sí. Y pues ya sabes, esta imagen como que tenemos incluso un poco de los ingleses, de que usaban mucha ropa, se cubrían totalmente. O sea, lo mismo que dicen de, se le vio el tobillo, ya estás enseñando mucha pierna. Sí. O sea, yo creo que los directores mexicanos querían cambiar eso y por eso empezaron con las escenas de desnudos. Igual otra actriz que me vas a decir, ¿qué óvole? Fue Maribel Guardia. Maribel Guardia fue... pues sí, son los años. Sí, fue igual ese boom. O sea, Maribel Guardia en esos tiempos, joven, imagínate, ¿no? O sea, cómo atraía a los hombres en esas películas. Y supongo que fue el inicio de su carrera un poco, ¿no? Sí, fue el inicio de su carrera. Sí. Junto con otra actriz que no sé si has escuchado de ella, Sasha Montenegro. ¿La de la carabina de Ambrosio? Sí. Sí. Ajá.
Sí, fue igual ese boom de que dijeron, ¿qué hubo con esta, no? O sea, tanto que fue este boom de esas dos actrices que dijeron, wow, o sea, impresionante. Como que ya empezaron a aceptar este cine de ficheras, que dijeron, bueno, pues vamos a darle otra oportunidad. Lo vamos a aplaudir. Y también hubo actores como César Bono. Justo. Y otro que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? No. Alfonso Sayas. Son los dos que conozco. Flaco Ibáñez. ¿Al Flaco Ibáñez? Ok, ya. Sí. Fue ese boom igual. También fue René Ruiz Tuntún. Tuntún. Sí, no, sí, o sea... creo que era ¿un chaparrito? No, sí, era como... Ay, ¿cómo se llamaba el otro chaparrito? Se me olvidó. El de Facundo, yo me acordé. No, se me olvidó su nombre, pero pónganle en los comentarios. Sí, o sea, Tuntún era como... Es que vaya, sí era un personaje cómico, sí, pero yo creo que también era una comedia de estereotipos, ¿no? Porque era, pues ríete del enano, pues está chistoso el enano, o sea, era un poco más de esa comedia física que ofrecía las posibilidades del actor. Y otra cosa que agregaron en esas películas de ficheras ya fueron las groserías. Más con César Bono y con Tuntún, que habían ya hecho muchas películas ya con groserías. Ajá. Que en esa época las películas de César Bono y de Tuntún era de policías. Sí, como de detectives, ¿no? Sí, tipo, sí. Acá. Y ahí sí era de desnudos, chistes muy sexistas. Sí. Y, o sea, lo que le agregó más esta importancia fueron las groserías. Ok, porque no era acostumbrado, ¿no? No, en el cine de oro no era de groserías, nada. No, Pedro Infante no mentaba madre. O sea, yo creo que si pudiera lo hubiera hecho, pero no se daba. Y algunas de esas películas que fueron muy vistas y que por parte del público mexicano les gustó fue Las Ficheras, que se estrenó en 1976. Las Cariñosas, que fueron 2 años después, 1978. Okay. Después La Pulquería, que fue en 1981. Y ya la que entró así en la década de los 90 fue El Rey de las Ficheras en 1989. O sea, pero lo que me estás diciendo es que el cine de ficheras se les dice así por esas películas. Bueno, por la primera película que mencionas, que era como la categoría, la que empezó. Y ya de ahí se jalaron pues toda esa frase de el cine de ficheras, el cine de ficheras. Y era como es que a saber se le conoció así, pero ya después, ya sabes, como el mexicano lo conoció como el cine de cine sexy comedia. Pues es que sí podría entrar totalmente, totalmente. Y después de eso, te digo que entramos a la década de los 90. Mi pobre angelito, ¿no? Okay, sí, pero es de Estados Unidos. Esa no. Sí, esa no es cine mexicano. Ok, y ya después te digo que El Rey de las Ficheras en 1989 entró la década de los 90. Ajá. Que el cine mexicano en los 90, pues como que quería... Renacer. Ajá. Con algunas películas que la verdad en esa época sí, como que sí hubo ese atrevimiento, sí hubo otra vez ese interés que habían conseguido en el cine de oro. Ajá. Pero no llegó al mismo, o sea... Sí, o sea, se intentó y yo creo que se lograron muy buenos trabajos en esa época, la verdad, cine de culto, como se dice, ¿no? Sí. De lo cual yo voy a hablar un poco más adelante, ¿ok? Sí. No se vaya. Está este cine de culto que generaron muchas propuestas que crecieron con el cine de ficheras justamente. Y yo creo que sí, en parte se debió a que... Igual, si en la actualidad lo vivimos, en ese momento seguramente era de, esta es la imagen que le están dando a México. Yo, próximo director, productor, guionista, yo quiero dar una nueva imagen, algo fresco, una nueva propuesta. Como volver a intentar lo que alguna vez fue México, bueno, el cine mexicano. Como dices, hacer este renacimiento. Sí. Y esta segunda oportunidad de que el mundo diga, es que México sí es otra cosa, ¿no? Sí. De hecho, ya estas películas... de toda la que habíamos hablado del cine de oro, ya están en Bellas Artes. Sí. Están guardadas ahí. Sí. Porque, o sea... ¿Son patrimonio? Sí. De México, sí. Por ejemplo, una película que trató de hacer renacer este cine mexicano fue Veneno de Hadas. Veneno no me suena, pero... No sé si puedo contar una anécdota. Una anécdota. ¿De Veneno de Hadas? Ok, sí, ajá. No, pues es nuestro show. ¿Por qué me preguntas? Ok, sí, no sé cuánto tiempo tenemos.
Pues el que ellos quieran. ¿Cuánto te quedas? A ver, Rudy. No, yo tengo una anécdota de unos amigos que ok, no sé si conoces, tú también. Y fueron a ver cine de ficheras. Les había hablado de la Cineteca Nacional. Sí. En esa Cineteca Nacional tú puedes ver igual todas las películas de cine de oro, pero más acá de los años 90 fue El veneno de hadas, que esto trata de dos niñas que están en una escuela católica. En esos tiempos México, la cultura mexicana siempre ha sido del catolicismo. Sí. Y verlas en la película fue más ¿qué onda, no? Pero, Bueno, ya voy, espérame. Pero ¿qué pasa? Es que me tienes aquí con el hilo en la mano. Permíteme. Estas dos niñas, era una niña pobre y una niña rica. La niña pobre era de que era muy católica y la niña rica no. O sea, trataba de involucrar a su amiga en otras cosas ilegales, como escaparse de la escuela, pintar butacas. Bueno, en esos tiempos eso era muy ilegal. Pintar butacas, hacerle bromas a los maestros. Malos pasos. Sí, malos pasos. Y a esta niña buena, pues al juntarse con esta, pues empezaron a hacer más... ¿Cómo se dice? Más travesuras. Más travesuras. Y esto llegó al momento de que las dos familias se reunieron. O sea, se conocieron, las familias se conocieron, las niñas ya se habían vuelto las mejores amigas de toda la vida. Hermanazas. Hermanazas del alma. Y la niña rica lleva a su amiga a una hacienda. Ahí se desarrolla la historia porque nos damos cuenta que en esta película los mexicanos, al momento de ser influenciados por otras partes de ser ricos y eso, pues tratan de juntarse con esto. O sea, sí fue un intercambio de que ricos y pobres. O sea, hubo era como este choque cultural que hemos visto 1000 veces en muchos productos, telenovelas, películas, pero vaya, ¿qué es lo que marca así que digas, es que esto? Fue el final. Me va a spoilear, ¿eh? Sí, es que esta película es muy buena. Yo se las recomiendo. Veneno de hadas. Veneno de hadas, que me pareció muy buena. El final, no sé si contarlo. ¿Cómo es? ¿Lo cuento? Pues, mira, cuéntalo y si no, adelántale 30 segundos. Bueno, sí. Es un final muy, muy, muy bueno que más adelante que empecé a investigar no había visto en otras películas. De que el final es... Las dos niñas están en un granero. Y como la niña rica empezó a meterse con otras culturas, por ejemplo, de la brujería, empezó a hacer pociones ahí en ese granero. O sea, tienen que ver la película para... What the fuck? Sí, o sea, es muy buena. Sí. Esa niña empezó a hacer pociones y el último ingrediente era el cabello de una niña pobre. O sea, todo esto lo había hecho para conseguir esa poción. Qué gacho. Pero la niña pobre sí se dio cuenta. Se dio cuenta. Y como la niña pobre sí tenía el lumbre, o sea, fuego, y luego en un granero con un chingo de paja, pues se dio cuenta y empezaron a pelear. Y en uno de esos, cuando empezaron a forcejear, tiraron la olla y tiraron el fuego. Y entonces se empezó a expandir el fuego y la niña pobre, más astuta, que fue muy interesante eso, la dejó abandonada ahí y la encerró. O sea, dijo, me querés hacer brujería, toma. Sí, o sea, la empujó, la dejó ahí tirada en medio de la paja, con el fuego ya y se ve el plano de... Sí. O sea, va. Los planos de esa película igual son muy buenos. Son cine. Son cine. Cierra la puerta del granero. ¿Y acaba? Tú puedes ver, ver cómo se acaba el fuego del granero y se acaba. Wow. Es que, ¿sabes? O sea, me parece hasta curioso ahora que lo dices porque, o sea, en los años 1600, durante la época de cacería de brujas en, por ejemplo, Estados Unidos, lo de Salem y todo ese asunto, que tal vez después para Halloween lo platicamos, si quieren. Sí. Pues era común esta creencia de que a las brujas hay que quemarlas y justamente que termine así, o sea, creo que es bastante simbólico. Y sí es como de wow, o sea... Sí, en la película también te dan muchas referencias de símbolos, porque su padre igual
tiene una biblioteca de muchos libros. Ajá. Y en esos libros hay muchos símbolos. O sea, en esa película tienes que prestar mucha atención. Mucha atención a todo el lenguaje, ¿no? Sí, lo visual sí, y lo sí. que dicen. Ajá. Porque con esa película yo creo que México trató de consagrarse otra vez como el cine de oro. Y me gustó mucho esa película, hacer énfasis en esa película porque el lenguaje, la producción, las actrices que en esos, o sea, eran unas niñitas, o sea. Sí, y que lograron un trabajo impresionante, sí es. Me fascinó mucho esa película. Después de los años 90, llegó la época de los 2000. De los 2000 ya yo creo que, no sé si nuestra generación ya conocía, pues sí, va a conocer algunas películas que... Sí. Bueno, espera, paréntesis, nosotros tenemos 20 años, bueno, yo tengo 20 años, tú tienes 21 años. 21. Y pues es la generación a la que pertenecemos, por eso de repente, ok. Sí, o sea. Sí. Por ejemplo, cuando inició la década de los 2000, como que sí hubo una pequeña pausa en el cine mexicano. Sí, fue así de... Bueno, en qué óvole, ¿no? Porque ya en esa época... de lo que estoy hablando, en Estados Unidos, la época de los 90, hubo muchas películas de acción. Sí. Igual con muchos actores, por ejemplo, tenemos a Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, o sea es que bastante, sí. Y yo creo que de algunas pocas películas que se dio en México, en Estados Unidos empezaron a comercializar estas películas de acción y llegaron a los cines de México y pues yo creo que llamaba más la atención una película de Arnold Schwarzenegger que una mexicana. Yo quería ver Terminator 3 y o sea, como que le dieron más importancia a las películas extranjeras que a nuestro cine nacional. Sí, igual mucho por eso, como que la cultura, sí se nota, la cultura del cine, que está muy marcada aquí en México por la cultura estadounidense. Sí. O sea, sí influye bastante en muchas percepciones que tenemos hasta hoy en día. Sí, en esa época el cine estadounidense ya otra vez era el rey. El cine mexicano como que fue muy poco, ¿no? Sí. Decayó. Sí. O sea, son muchas películas estadounidenses que llegaron a México y que sí se quedaron en la mente de algunos mexicanos que prefieren ver películas extranjeras que las nacionales. Y te digo que esa fue una pausa de los 90 a los 2000, porque en los 2000 no había muchas películas mexicanas que pudieras decir rescatables, porque ni siquiera había eso, O sea, no había... O sea, no era de que saliera No Manches Frida 2, era de plano casi no salen. O sea, es muy raro. O sea, el cine estadounidense sí se llevó todos los reflectores para su cine. Sí. Después como que México empezó a ver todo este problema que tenía, de que, qué óvole, ¿no? ¿Y nuestro cine qué? O sea, el estadounidense ya tiene su cine, pero nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces empezaron a buscar más opciones, evolucionar este cine que trataron de igualar al de Estados Unidos, pero aquí en México no hay tanta producción, no hay tanto presupuesto, que es lo más importante. Es el dinero. Sí, todo se resume eso. El dinero es dinero. Sí. Ajá. Y entonces empezaron a ver todos esa problemática. Porque, o sea, con la llegada de internet igual, que también fue un boom. Sí. O sea, yo creo que empezó este movimiento con el internet, de que llegó YouTube con los videos, que no sé si a ti te tocó el de videos de terror, videos de risa. Sí, los inicios de YouTube. O sea, creo que en México empezaron a adaptar más por eso que nuestro cine. O sea, nuestro cine sí quedó olvidado a partir de los 2000. Pero ya más adelante, con otras películas que sí dijeron, me gustó, y que es de cultura general para nosotros los mexicanos, que fue la de Amores Perros. Amores Perros, sí. Amores Perros, también la de... ¿Y tu mamá también? Y tu mamá también, sí. Y después... que son de esas joyitas que iban saliendo, ¿no? De repente, sí. Y con estos actores... que fue García y Diego Luna. El Diego Luna, que también fue un parteaguas de que, estos dos actores me gustan cómo transmiten en sus películas. Y que gracias a eso se fueron a Estados Unidos, de ahí para arriba, sí. Ahí sí pegó. Sí. Otro que ya lo habíamos comentado, que fue una película que sí movió a la cultura mexicana, fue El Padre Amaro.
Ah, ok, sí. El Padre Amaro, que fue una película muy controversial, ya que en México, como les decía, somos muy católicos y en eso, en los 2000 meterse con la religión era... Uy, sí era muy... tema, sí. Sí era muy peligroso, ya que en esta película se habla sobre violaciones, desnudos y controversias de que en esos tiempos la iglesia no permitía para nada. Okay. O sea, era un pecado los desnudos, y en esta película es de un padre que se enamora de una chica. Ajá. Algo que ni siquiera los padres pueden hacer. Sí, que no está permitido, no está permitido. El juramento que sí, hacen, sí. ¿no? Sí. Ajá. Y este padre se enamora de una chica joven. O sea, aparte de joven, o sea, siendo un padre mayor y una chica joven, sí, le saca un tramo de edad, sí. Era peor. Y cuando avanza esta película ves escenas muy explícitas de cómo tienen relaciones. Pero no llega a ser ficheras. ¿O sí? Puede ser. Es que es como, incluso el enfoque es distinto, ¿no? Yo creo. Sí, como que aquí tiene un poco más de, es que por esto, para demostrar la relación. Es que aquí Ajá. Lo que se diferencian de las películas que hoy también, como No Manches Frida, que ya también hacían groserías, eran los albures. Ok, ese es como el característico. Ficheras, albures. Okay. Ajá, albures. Sí. Y en esa película no. Ajá. O sea, no, nada más era desnudos y groserías. Sí, pero, o sea, como te digo, el desnudo y las groserías era un poco más para, sí, reflejar un poco la cultura mexicana, pero también para, necesidad de la historia, ¿no? Sí. O sea, no hay que diga una escena de sexo innecesaria. O sea, ¿qué digas esto qué? Lo que les decías, el de Amores Perros y el de Tu Mamá también, ya eran producidas. Sí, sí. Ya tenían un guión. Ese sí no eran improvisadas. Sí, no era de que, a ver, Diego Luna, sí. O sea, ya tienen un guión bien estructurado, ya con producción, con actrices, con actores, con directores, con todo. Okay. Y en El Padre Amaro igual, o sea, sí fue esta controversia más para nosotros los mexicanos que decías qué onda con esas escenas, porque hay escenas muy fuertes, la verdad sí hay escenas demasiado fuertes, que dices, no sé si algunos por el morbo. Sí, las ven, pero sí, y es que además cuando incluyen este tono de cine, pues al final de cuentas no es para todos. Igual yo creo que ahí puede haber no diría fracaso, pero comercialmente ya cuando te dicen es que esta película es para tal público, tal, como que de repente si hay gente muy cerrada o que por X y razón no puede consumirla porque va en contra de sus principios, como dices, un poco de la religión, o incluso por situaciones personales de que, es que yo soy papá, yo soy padre de familia y quiero ver una película con mis hijos, no puedo ver esa, o sea. Sí, estas películas, la de Amores Perros fue estrenada en el 2008, la de Por Tu Mamá también, Y Tu Mamá también. ¿Tu mamá también? ¿Por tu mamá? No, o sea, y tu mamá también. La tuya no sé. Pero 2009 y la de Padre Amaro fue en 2010. Y como vieron que, o sea, sí hubo mucha controversia, pero también hubo el morbo. Sí. O sea, los mexicanos pedían, a ver, pues dame más, ¿no? Quiero ver más de esto. Y entonces se retomó otra vez esa crítica social que ahora fue para la política. Y se viene una de las películas que para mí, o yo creo que para nuestra generación que la vio, fue la del Infierno. Sí. El Infierno, que esta película protagonizada por, ¿cómo se llama? Este señor, no me acuerdo. O sea, bueno, este actor que es muy reconocido, es muy talentoso, tiene varias películas buenas. Sí. Igual se me acaba de olvidar el nombre. Pónganlo en los comentarios. Pero Joaquín Cosio. También Joaquín Cosio y también el que es el protagonista el Mi Beni. El Mi Beni. Como el Cochiloco. El Cochiloco y el Beni. O sea, estos dos actores la verdad es que son... Creo que personalmente en las películas que he visto de ellos, creo que es sello de garantía de que son algo bueno. Sí. La verdad es que sí. Con la dirección de Luis Estrada. Sí. Con el editor Luis Estrada, que en esta película reflejan cómo en esos tiempos en México llevaba muchos problemas políticos, cómo había muchas cortinas de humo, cómo el narcotráfico ya había sido un tema importante en nuestra cultura. El país, Bueno, en nuestro país. Sí. Que en esto hablan de cómo en un pueblo no hay mucho empleo, no hay mucho desempleo, y lo único que hay es el narcotráfico. Sí. Y se meten en el narcotráfico para poder, pues, sobrevivir. Porque, pues, si no, ¿de qué van a comer? Y era muy fácil entrar al narcotráfico.
Y el actor es Damián Alcázar. Ajá, el Benny. Sí. Gracias producción. Gracias producción. Damián Alcázar. Sí. Sí, muy buen actor. Gracias. Okay. Gracias producción. Ahí comenten, saludos producción. Okay. No, muchas gracias. Que fue, a mí al parecer, en esta película muestran escenas de sangre, que en eso no habíamos hablado. Sí, violencia explícita. Violencia muy explícita, de mutilaciones, disparos, sangre. Yo creo que para mí, en lo personal, sí fue una película que me gustó mucho porque no habíamos visto eso antes en el cine de oro ni en el cine de ficheras. No, ajá. Y a mí se me hizo muy interesante. Sí, y creo que esta película, o sea, hablando directamente de esta película, a mí me parece una muy buena porque no romantiza la delincuencia. O sea, realmente te enseña una parte cruda que si bien, o sea, sí consigue dinero, consigue una cierta fama, o sea, logra sus objetivos, pero al final de cuentas te sigue mostrando que es un camino que sí lleva bastante peso. Tiene un tanto de malicia, un tanto de traiciones, o sea... Creo que se acerca a una versión, obviamente ficticia, pero muy apegada a lo que se conoce de estas personas que se dedican al narcomenudeo, etcétera. O sea, realmente te enseña una forma un poco más humana y real de este tema que sigue siendo controversial y te digo, no lo romantiza como por ejemplo las narcoseries y cosas por el estilo, sí, que dicen así de, sí, dedícate al narco, casi. O sea, incluso es cada vez más normal escuchar hubo un tiempo que hubo como este boom de que las personas decían, no, es que ser narco es la onda. Bueno, no la onda, o sea, sino como de, pues, ok. Me da un estatus. Me da un estatus. Incluso por eso la cultura como un poco de lo bélico y etcétera, o sea, se basa en eso. Sí. Y son los efectos de haber romantizado la narcocultura. Pero esa película en específico siento que se desprende de ello y sí te muestra una versión que dices, es que sí puede ser México, sí. Se la creo que sea mañana. O sea. Como que querían, más que demostrar cómo era México en esos tiempos. Con los narcos, porque en esos tiempos estaba la guerra contra el narco, ¿no? La política tenía muchos lazos igual con los narcotraficantes. Sí. Y querían en esta película ver cómo es que... Una película muy cruda, la verdad. Cruda, sí. Y de cómo también hace mucho énfasis cómo viven, cómo socializan entre los narcotraficantes con la sociedad. Igual hay muchas escenas de niños que quieren entrar a esta organización. Sí. Y bueno, creo que con eso llegamos hasta el cine de hoy en día, ¿no? Un poco. Bueno, hay otra película. Dime, te la no sé si la conozcas, que se llama Nosotros los Nobles. Sí, como que fue el primer dominó de lo que es actualmente el cine mexicano. Sí, yo creo que fue El Infierno que la del Infierno fue la del 2010. Okay, se estrenó en el 2010 y esta se estrenó en 2013. Okay. 2013, o sea, 3 años después. Hace 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años. Para ser exactos, 11 años. Pues sí. 11. Por eso, más de 10. 11, pero te digo, para ser exactos 11 años, sí. Es 2024. Esto está siendo grabado en 2024. Bueno, sí. Bueno, grabado, producido, subido, todo. Ok, y sí. Nosotros los Nobles igual fue una sátira a las familias acomodadas que viven aquí en México. Sí. El 1%, ¿no? Sí. De cómo es que viven, pues, que esas familias viven de sus padres. Sí. Viven del dinero de sus padres, no saben hacer nada, no quieren hacer nada, solamente quieren gastarse la fortuna de sus padres. Sí, es una crítica social, ¿no? Sí, igual como la del Infierno, que empezaron a hacer mejor las críticas hacia la sociedad, hacia la política, la economía incluso. Sí. Y esta película igual fue muy... A mi gusto fue... Hay también escenas graciosas. Metieron igual comedia. Sí, hubo comedia. Hubo comedia y con esa película no sé si intentaron idealizar que en México no solamente hay familias adineradas, sino hay otras familias que necesitan recursos, que necesitan más apoyo, ¿no? Y en esta película vemos cómo esos chavos
tratan de sobrevivir a su manera, o sea, sin el dinero de su papá, con su propio dinero, y es muy interesante. Me gustó la idea que propusieron en esa película. Me gustó mucho. Sí, o sea, es que la trama en sí yo creo que es bastante buena, o sea, y también quiero resaltar que esta película, creo que además de la crítica social, que está en todo, se nota, ¿no? Se nota leguas, tiene un significado familiar, que también eso es algo que resalta mucho la cultura mexicana y latina en general, como la unión a la familia. Y pues lo ves, al inicio de la película es una familia pues totalmente rota, cada quien está por su lado y todos tienen problemas, nadie sabe nada de nadie básicamente, y al final de cuentas, o sea, ya al final, si no la han visto, véanla, ya tiene 10 años, ahí sí ni cómo, al final termina pues el papá disculpándose con los hijos disculpándose con el papá, se reúnen, superan todos los traumas que tenían y pues vaya, sí fue una lección de humildad, ¿no? Básicamente. O sea, cada quien se llevó su lección de que no pueden, bueno, para nosotros los mexicanos poder ver de que no todo lo podemos hacer de nuestros padres, que nos tenemos que ganar la vida trabajando, chambeando, echándole ganas. Pero cada quien, ¿no? O sea, ser humildes es lo más importante. Sí, o sea, creo que realmente es de esas películas que puedes ver varias veces, pasártela bien además, y creo que cada vez tener un enfoque distinto, porque sí tiene varias enseñanzas. O sea, ahora que me estoy acordando de la película, digo, es que podía irme por este lado, pero y este. O sea, y creo que cada personaje sí está muy, pues vaya, bien hecho, a sentido de que la gente se puede identificar con. Sí. ¿Sabes? Sí. Y otra película igual que estuvo muy interesante, que ya empezó este actor, Eugenio Derbez. Okay, ya lo habíamos visto en los años 90. En XH Derbez. En los años 90 con su programa de... Sí, comediante mexicano. Sí. Que eso fue un boom igual para nosotros, ser otro actor que decías Eugenio Derbez. Comedia. Es comedia pura. Y este actor se fue a Estados Unidos. El sueño americano. Sí. Le hizo en grande. Entonces se quedó ahí porque dicen que no... Bueno, él comentaba que no tenía mucho apoyo aquí en México para sus películas. Para las producciones, sí, es un poco lo que hablamos. Y mejor se fue para allá para hacer sus películas, que una de las que llegó a protagonizar y hacer su primera aparición en películas fue la de No se aceptan devoluciones. Que esto trata de cómo un mexicano trata de ir por el sueño americano. Sí, y a la par ser padre soltero de una niña. Sí. Sí. Que eso también, lo del padre soltero aquí en México es un tema complicado, sí. Como que incluso, no sé si diría mal visto, o sea, aparte de que es un tanto menos común que una madre soltera. Sí, una madre soltera. Creo que cuando el momento llega... cuando escuchas padre soltero, como que es un poco incluso más difícil de creer. Porque, y además creo que tiene un poco más de estigmas, porque la figura del padre se le tiene menos posicionada que la de la madre, al menos en Latinoamérica, yo creo. Sí, entonces padre soltero ya es un tema de por sí. Y ahora el sueño americano, pues se ponte a chambear. Que pues, también en esa película toman el de que ahora la madre abandona al padre. Sí, o sea, eso es un giro totalmente. Sí. Que eso llama mucho la atención, de cambia esto de que no es el padre el que se va, sino es la madre la que se va. Y cómo el padre tiene que sobrevivir con una hija. Y como en México es muy difícil conseguir pues trabajos para para estabilizarte, y mejor se tuvo que ir a Estados Unidos a cumplir con ese sueño, y allá poco a poco va aprendiendo el idioma. Bueno, pues sí, más o menos. Va aprendiendo el idioma. Consigue trabajos y eso para pues sí, o sea, es una historia de superación, pero es que también es mucha esta parte de... Pues creo que hay millones de historias que son de, no es de que yo quiera. ¿En qué estábamos? Una disculpa, se apagó la cámara. Pero ya estamos bien, estamos en no aceptan devoluciones. ¿Cómo fue esa de superación? La superación, sí, porque te digo, o sea, ya alguien depende de mí, así que ve y échale ganas, casi cómete al mundo como puedas, porque no es como que nada más puedas decir, pues no pude. No te puedes rendir. No. Y sí, Eugenio Derbez, bueno, el personaje, pues se ve como va resolviendo sus conflictos personales, a la par que
o sea, deja tú lo personal, lo están demandando para quitarle a su hija. O sea, es un conflicto interpersonal, e incluso un tanto social, porque ahí se ve como la sociedad lo apoya a él porque dice, ok, es un padre soltero, se ve que le está echando muchas ganas por su hija, pero también las leyes te están diciendo es que generalmente el hijo se queda con la mamá, así que por eso le vamos a dar la custodia a ella, o sea... Y también es una evolución de personaje porque al principio se nos muestra que es muy mujeriego. Sí. Es mujeriego y al no aceptar a su hija, y eso también, al no aceptar a su hija, pues trata de que, ok, bueno, pues ya me modo, tú vendrás a vivir conmigo. Ni modo. Pero durante toda la película, el padre se va encariñando de su hija. Sí. Se va encariñando de su hija, que al momento del juicio le duele mucho perderla. Sí. Y que lleva a un momento en que dice, no la puedo perder, y se la lleva otra vez a México. La trae a México. Sí, ya pasa el gran final. Que no. Bueno, pues ya tiene rato. Yo creo que ya todavía. Bueno, la niña se muere. Bueno, la niña se muere. Los papás se reconcilian. Después de todo el pleito, se reconcilian. O sea, y ya. Y ya. No quería decir. Pues, ¿qué vas a decir? Se desaparece. No, o sea, pues la niña fallece. No, al principio, o sea, antes de que fallezca, te dan un mensaje importante de que tienes que aprovechar cada minuto con tus seres queridos. Sí. Porque se nos va. Sí, la vida pasa volando, ¿no? Más que nada. El tiempo se nos pasa volando. Sí. Esta película igual recibió muchas como ovaciones, como críticas, ¿no? Sí. De que Eugenio Derbez con esta comedia, de que muchos lo criticaban de que no podía ser una película seria por su pasado. Es algo que pasan muchos comediantes en todo el mundo, sí. Y terminando con esta película, el mensaje ese de que el tiempo vuela, que tienes que aceptar aprovechar a tus seres queridos más que nada. Sí, más que nada. Sí. Y yo digo que si no la han visto, yo creo que ya spoileamos el final. Pero es que véanla, no es el qué, sino el cómo. Vean todas esas películas que les hemos dicho. Hagan una lista y digan, es que ellos dijeron esta. Anótenlas y digan, qué óvole, ¿no? Sí, la verdad creo que dentro de la cultura no hay algo que sobre realmente. O sea, diría hasta, como dices, el cine de ficheras. Te puede entretener, te agarras uno que otro chiste, una carcajada, y al final de cuentas todo suma. Y también estas nuevas películas, como dices, de Eugenio Derbez, El Coachiloco. Creo que la última que ha hecho, que fue en el 2023. La de Radical, sí, también, no la he visto. Tengo como propósito verla algún día, tal vez no muy lejano. Pero dicen que es buena, ¿eh? Sí, la verdad, recibió bastantes buenas críticas. Tengo entendido que en el Festival de Cine de Morelia tuvo ovación incluso, o sea... Que fue Eugenio Derbez. Sí, él estuvo presente y recibió una ovación porque sí dicen que es un papel bastante bueno. No es nuestra tarea ya verla. También su tarea. También su tarea, sí, claro. Y bueno, algo más que decir de la época actual para entrar a lo siguiente. En la época actual, hablando de los 2024, el cine mexicano, de hecho, hubo otra película. Linterna Verde, ¿no? No. que se llama Heroico. Heroico. No la vi cuando se estrenó, pero no pude ver. Que ahora esto hace una crítica al ejército mexicano, ok. El ejército mexicano. Si pueden verla, creo que está en ViX. No, está en Prime Video. Mención no pagada. Y pueden verla, es muy interesante. Bueno, hubo muchos comentarios de que decían, no le entendí okay. Al final, no me gustó. Ajá. Pero a mí, lo personalmente, a mí sí me gustó. Sí hay muchos momentos en los que dices, qué óvole, porque usan mucho el flashback. Pero lo utilizan demasiado, o sea, estás en una escena de repente para atrás, y luego otra vez al pasado, y así se van, o sea, sí, a mí me gustó mucho eso, pero la idea me gustó, eso sí, la idea me gustó de que no se había hecho una película así antes del ejército, pero sí, yo les recomiendo la de Heroico, y yo creo que hasta hoy en día no hay películas que lleguen a decir, representa a México, o sea, no hay. Hoy en la actualidad. Sí, no hay una segunda venida del cine de oro mexicano. O sea, digo, tal vez en el futuro, por azares del destino, pueda llegar a haber otra, pero hasta este momento como que van saliendo proyectos bastante buenos, propuestas padres, pero no ha salido como este momento histórico de renacer
de lo que fue alguna vez el cine del cine de oro. Sí, pero no solo como, es que comedias rancheras, como te digo, no. O sea, sino el símbolo que representa internacionalmente y nacionalmente de esto es México y puedes disfrutarlo en una película. Sí, ¿sabes? Sí, yo creo que el cine mexicano hoy en la actualidad se ha estancado. No han tratado de evolucionarlo como lo hacen en Estados Unidos. Se ha mantenido igual varios años. Sí. O como en Europa, que allá en Europa hacen muchas películas igual, siguen con las críticas sociales, pero, o sea, en México no. Siguen, hoy en día solamente tenemos comedia, que como No Manches Frida. O sea, sí, comedias como que son un poco más de entretenimiento, sí, pero no van más hacia algo más. Simplemente tienen el hecho de hacerse, entretener, sacar algo de la taquilla, obviamente, y ya. O sea, tal vez hacer alguna secuela, pero no hay algo mucho más detrás. Son historias románticas un tanto vacías incluso. Sí, ya son muy repetitivas. Ajá, hoy en México el cine se ha vuelto muy repetitivo. Muy repetitivo, sí. Aunque hay que decir que eso es el cine comercial, más que nada, porque también hay propuestas, pero son más independientes, porque pues ahora sí que los productores dicen, ok, ¿qué me va a dar más dinero? ¿Esta comedia de Omar Chaparro? ¿O esta película independiente? Sí. Si no tienes nada más que agregar, tengo una lista de datos para ti y para todos ustedes, ¿ok? Pero sí, o sea, bueno, el cine hoy en día mexicano se ha quedado estancado. Sí. Ya no ha avanzado, no ha evolucionado. Ya no transmite ese patriotismo, esa de, qué chingona, güey, mi México, mis películas, ¿no? O sea, ya no. Yo aquí me retiro. Yo aquí me retiro. Ok, ya me voy, ya no quiero nada. No, pero a ver, dime tus datos. Es que te tengo unos datos. A ver, tus datos. Interesantes mínimo, aunque sea, ¿sabes? O sea, porque de perdidas no está mal saber, ¿no? Ok, mira, tengo la película más taquillera mexicana. A ver. ¿A qué no te la esperas? ¿A qué no te la esperas? Porque ya la dijiste. ¿No Manches Frida? No. Aunque fíjate que creo que está en el top 5. No se aceptan devoluciones. Película mexicana más taquillera hasta la fecha, 600 millones de pesos. Sí. Ok, escrita, dirigida, protagonizada. Bueno, escrita no estoy seguro. Creo que según yo un poquito sí, pero más dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez. Sí. ¿Okay? Yo creo que Eugenio Derbez fue el imagen de esa película. Pues sí, básicamente. Por eso igual triunfó en México y las reseñas la llevaron a internacional, ¿no? Sí. Ahora, películas prohibidas mexicanas, ¿ok? Hay muchas. Hay bastantes, hay muchísimas, pero yo te traje 2 que voy a tratar de resumir un poco, porque sí, me aventé videos completos de qué trata, pero la verdad para desarrollarlo sí es un tema que valdría más la pena hacerlo por separado. Y bueno, estas son 2. La primera se llama La Mancha de Sangre, ¿ok? Esta es una película que estuvo perdida por 50 años. 50 años. Ok, y es que la película se hizo en 1937. Ok, o sea, en 1937 ya era ya vamos a ponerlo en el cine, ¿ok? Pero por motivos de censura y XY cosa que el gobierno no permitía, porque todo pasa a través de un filtro. Se recortaron escenas, como que se editó, se trató de hacer decente, digamos, y se estrenó en cines, en algunos cines, en 1943. Y la cosa de esta película es que, bueno, por la razón por la que el gobierno como que la censuró mucho, es porque tiene... Bueno, la historia trata de una trabajadora sexual, ¿sí? Y por azares del destino, o sea, le pasan pues cosas muy feas, ¿no? Pero, o sea, el asunto aquí es que lo que dice el mito es que la película fue filmada en burdeles reales de época. O sea, realmente metieron una cámara y se iba grabando, se iba haciendo, pero al mismo tiempo era el escenario donde se estaba produciendo, donde se estaba haciendo, era pues lo que se... Es que no es fan footage, no existe el fan footage. Bueno, pero a lo que voy es que no había un set.
O sea, nada más ajá, no era un set, era de que... así. Ajá, pues más o menos. Y entonces, iba la actriz, los actores, y pues ya tocaba temáticas pues de índole bastante sexual e incluso violencia gráfica, tengo entendido. Pero todo fue dentro de los espacios pues de libertinaje que se tenían en la Ciudad de México. Ok, entonces sí, también sirve como un poco documental y era esta parte que la gente quería salvar con la recuperación y restauración de la película. Pero entonces estuvo perdida 50 años hasta 1993, cuando un cargamento de celuloides llega a la Filmoteca de la UNAM. Y entonces ven un rollo que está bajo el nombre de Mancha. Y dicen, ok, esta puede ser. Porque dicen, después de 50 años buscándola, no la encuentro. Y de repente, Mancha, ok, la checan y era la película. Así es. Pues la abren, la checan. Y tengo entendido que incluso había fragmentos de audio perdidos, pero que después como que... por interpretación de decir, ok, creo que ahí dijo eso. Ya la fueron restaurando y decir, por el lip sync de los labios. Por el lip sync, ajá, sí. Ya decían así de, ok, ahí dijo esto y sí queda justo con la trama, creo que ahí va. Y entonces ya como que la restauraron y ya hay una versión completa. Me parece que está en la Filmoteca de la UNAM. Creo que, no sé si se puede solicitar o algo por el estilo. No sé si está en internet tampoco. Y bueno, esta película también, te digo, mostraba violencia gráfica. Y también esto fue uno de los apartados que más se resaltó. Porque, pues, te digo, hace polémica porque no es algo de época. Estamos hablando de 1943, 47. O sea, estamos mediados del siglo pasado. O sea, esto convivió con la época del cine dorado mexicano, como decíamos. Y también es controversial por eso. Porque por un lado Pedro Infante y por el otro, pues esta película que era como de, ok, no, está muy fuerte. Le di más énfasis a las películas, ¿no? De Pedro Infante y eso. Ajá, sí, también. Y te digo, como esto tocaba temas muy controversiales, no se le dio mucho foco, se censuró. Y por parte directa del gobierno mexicano. Y más en esa época. Sí, cambió muchas cosas de esa, la verdad. Sí, y bueno, también otra película, Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, que yo creo que dice censura en México y es un claro ejemplo. Pero fíjate que yo realmente no sabía cómo estuvo la censura hasta que investigué. Y bueno, es que esta película representa la tragedia de 1968, la matanza de Tlatelolco. Lo pueden buscar si no conocen al respecto. Es un suceso que marcó a la sociedad mexicana, la sociedad estudiantil. Es algo muy complicado. Pero bueno, el punto de esta película es que el guión fue terminado en 1988. Entonces, se manda a que al filtro que te digo, cultural, se manda, la rechazan, dicen como, esto nunca va a salir en tu vida. Y entonces, Héctor Bonilla, que es el protagonista, ahí tuvo mucho que ver porque él dijo, ok, yo doy varo, yo hasta si quieres dirijo para que esto salga, porque le encantó la idea. Así, Héctor Bonilla se le da todo el crédito porque de verdad él fue un gran pilar para que se diera esta película. Entonces, en el 88 se censura, el gobierno dice pero ya el director y los escritores y Héctor Bonilla arman un elenco clandestino para producir la película. O sea, realmente las grabaciones sí suceden, pues casi todo es en interiores, porque grababan en altas horas de la noche para que no que no se diera cuenta la policía, porque seguía siendo un hecho muy controversial. Otra cosa es que iban dando turnos, o sea, hasta como guardias y cosas por el estilo. O sea, estamos hablando de que realmente es una película que filmarla fue ilegal, producirla fue ilegal. O sea, por hacerla sí se estaban metiendo en un problema y todos eran cómplices de lo mismo. ¿Ok? Más tarde, una vez la película ya estaba terminada, la metieron a proceso de aprobación, ya así de, ya aquí está la película, como tú quieras, ¿no? Pasan 6 meses, no la aprueban, pero se hace una revuelta social, como que una crítica, y generan ruido. Y al final de cuentas, llega terminando de una manera u otra al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, en esos años, y se la proyectan a Carlos Salinas de Gortari y él dice, ok, me parece, vamos a estrenarla para que no me estés molestando, si hablas mal de gobierno, lo que tú quieras, es tu película, ya la hiciste, pero vas a cortar unas escenas que hablan mal de la milicia mexicana. Ok, esas escenas, creo que no hay una versión en la que se vean, porque sí fue una censura directa. Pero fue, córtame estas 3 escenas y la puedes poner en cines. Y ya dijeron, ok, de eso nada, va, chido. Y aparte el presupuesto de la película
pues vaya, fue muy precario, la verdad. O sea, incluso los mismos actores, o sea, ves fotos en el set, que es la casa, sí. Las fotos eran de los mismos actores que ellos mismos llevaban, había platos que llevaban ellos, o sea, como que todo lo fueron poniendo ellos por un poco amor al arte, porque era de, quiero hacer esta película porque sé lo que representa para la sociedad mexicana. A mí me da un poco de curiosidad de cómo hicieron la escena donde avientan la bengala. Ajá. ¿Cómo sí. no hay algo así? Sí, o sea, sí, es que es complicado. Ahí tuvieron sus mañas. Si no han visto Rojo Amanecer, esa sí está en YouTube, pueden verla perfectamente. Y bastante recomendable para la cultura mexicana en general. Creo que es algo que todos deberían conocer, aunque sea un poco. Y fue un evento muy difícil para las generaciones. Sí. Es un tema complicado. Hablando de eso, de hecho... Sí, el 68 nunca se olvida, El 68 nunca se va a olvidar. Y yo creo que... No sé si a ti te pega un poquito de... Como eran estudiantes. Sí, como estudiante, o sea, porque es muy complicado. Nada más querían ser libres, ¿no? Porque... Sí, y el derecho a manifestarse se ve oprimido. O sea, un derecho que ya está en la sociedad, impregnado en la sociedad. En muchos países, en muchos otros no me queda claro. Pero vaya, creo que un país que tuvo una independencia y una revolución, porque no todos... Sí. Que de repente caiga en esos momentos históricos es bastante triste en general, ¿sabes? O sea, bueno, deja tú lo triste, lo traumático, lo que significa simbólicamente es algo muy grande, ¿sabes? Sí. Pero bueno, la película entonces fue estrenada en 1990, año donde la taquilla, tengo entendido que le fue bien, estuvo 6 semanas en taquilla, y ganó el total de 11 premios Ariel. Wow. El Oscar mexicano. ¿Ok? El Oscar mexicano. Ajá. Entonces, actualmente la película, te digo, se puede encontrar en YouTube. Vale la pena bastante verla. Sí, véanla. ¿Ok? Bueno. Ok, otro dato es que la película Macario... Ok, peliculón, también ese va de tarea, peliculón. Sí, peliculón Macario solamente se quería comer un guajolote, termina hablando con la muerte. Sí. Eso pasa al inicio, así que no se spoiler. Así como el de peleando contra el diablo, ¿no? Eso, o sea, sí. O sea, estuvo bien random, pero es muy buena película, la verdad. Sí, o sea, hay muchas cosas muy buenas de esa película, tanto que fue la primera película mexicana que abrió puertas en la industria de Hollywood, porque fue la primera película mexicana en ser nominada por la Academia. O sea, el Oscar. Ajá, exacto. Estuvo cerca de ser acreedor a la estatuilla. Sí. Ajá. Y bueno, es en la edición 39 de los Óscares, en 1961, es cuando entra a la categoría de Mejor Película Extranjera. Sí. Estuvo nominada y pues la verdad me parece que es un trabajo que no merecía para menos. Tuvo otros reconocimientos, principalmente a Ignacio López Tarso, que es el protagonista, él es Macario. Y pues fue una película bastante importante porque pues genera un precedente de que México puede generar películas acreedoras de premios, de reconocimiento internacional. Y más de un Oscar. O sea, estarse más en la categoría de Oscar y ser la categoría de mejor película extranjera. Sí. Es muy grande, yo creo que fue muy gratificante, bueno, después investigar nosotros, enterarnos de cómo sucedió todo esto. Ajá. O sea, a mí me llena de orgullo una película mexicana esté en los Oscars. Sí, o sea, y de ese momento, o sea, más recientemente han habido nominados mexicanos, mejor director, mejor director, actor, actriz, o sea, hay varias nominaciones, que hoy en día los directores que han sido fue ¿cómo se llama? Cuarón, Guillermo del Toro, y siempre se me pasa el nombre del otro, que son la Santa Trinidad ahorita en el cine mexicano, con Guillermo del Toro, que ha hecho buenas películas, bueno, en Estados Unidos, que la que fue la de, ¿cómo se llama? La forma del agua, que le mereció el Oscar. Y otra, la animación, la de Pinocho. Pinocho, sí, también fue una locura. Sí. Pero bueno, esa película, Macario, es como tan grande, o bueno, se le da este crédito porque sí fue no sé si diría un parteaguas, pero te digo, genera este precedente de que, claro, que se puede producir en un país como México cine reconocible a nivel mundial. Porque Macario llegó a festivales en Europa y fue bastante reconocido. Sí, te digo, Ignacio López Tarso, primer actor, en paz descanse, muy reconocido. Sí, que fue una historia muy renovadora.
Sí, o sea, Sí, o sea, tú la ves y incluso tiene toques que pegan un poco en el surrealismo, ¿sabes qué? Sí. ¿Qué hago con esa película? Y, o sea, eso también influye mucho en la cultura mexicana porque como nosotros teníamos el Día de Muertos, pues fue más, o sea, más importante porque hay una escena donde hay velas, ¿no? Hay muchas velas. O sea, está como altar, pero también la cultura mexicana siempre ha tenido incluso desde lo prehispánico, como esta apreciación, no tanto un miedo, una apreciación, respeto, un respeto, porque la muerte no se le teme, se le respeta. Sí, justamente eso, o sea, como que este respeto por la muerte siempre ha estado muy presente en la cultura mexicana y entonces esta es una película que lo puede engrandecer de cierto modo, sí. Sí, yo creo que es una película muy, muy interesante. No buena, muy interesante, muy llena de símbolos igual. Sí. Tiene mucha simbología, mucho lenguaje. Y véanla. Y también véanla. Esa creo que sí estaba en YouTube. Tengo entendido que la había visto en YouTube. Si no, en una página ilegal. en ViX Plus, como subían todo el cine mexicano de justo esa época. También. Pero yo creo que en internet, pues como son películas que ya tienen pues ya más de 50 años, son un poco más fáciles, más accesibles, los derechos de autor no caen tan recio como en las películas que se estrenan la semana anterior, ¿no? Sí, o sea, la verdad creo que sí todo ese cine de época es muy accesible hoy en día y pues nada, ese es mi último dato, creo que con esto podemos cerrar una buena conclusión, un buen panorama de lo que es el cine mexicano, de cómo empezó hasta lo que es hoy en día. Etapas a lo que hemos llegado de la actualidad. Sí, y obviamente hay muchos matices, como decimos, o sea, hay películas como la de La Mancha que convivió con las películas de Pedro Infante, o sea, y de repente son dos secciones del mismo cine mexicano, pero se les da diferente prioridad, diferente foco, y lo que van representando con los años, pues es algo cambiante. Sí, yo creo que sería bueno que estuviéramos revisando todas esas películas, que fueron algunas películas que me gustaron mucho del cine de oro, que el cine de ficheras. Me hubiera gustado buscar más, ver más películas de estas, porque sí, fue un gran cambio en nuestro cine mexicano. De los 90 a los 2000 sí fue un gran cambio. Sí, o sea, puedes ver lo versátil y lo creativo que puede llegar a ser en todas estas épocas. En cada una se desarrolló diferente, sí, pero al final de cuentas creo que siempre se llegó a hacer con este amor por el cine, ¿no? Sí, yo creo que los directores, como actores, como guionistas, todo un equipo para hacer una película sí necesitas meterle mucha creatividad, muchas ideas para que se logre un buen producto. Sí, y bueno, pues creo que con esto nos podemos despedir. Terminamos el primer episodio de Los Expresionantes. Es que siempre quiero decir expresionistas, como oficinista, ¿no? Expresionantes. Recuerden, si no saben qué significa, vean el capítulo -1. Sí, el piloto, vaya. El capítulo piloto lo pueden observar. Lo pueden watchar y ya iban a saber qué significa la palabra y pues creo que dimos un buen panorama para cualquier persona interesada en el tema, la verdad. Sí, yo creo que si no sé, estés estudiando una carrera que va para esto, chécate este video. Ok, sí. Y si... porque estas películas que hemos dicho no son las únicas, o sea, hay más. No, es inmenso, es inmenso. O sea, nosotros solo raspamos la punta del iceberg porque esto es algo increíble que ojalá siga creciendo. Sí. Y bueno, con esto nos despedimos. ¿Dónde nos pueden ver? Nos pueden ver, si están viéndonos, están en YouTube. Si nos están escuchando, están en Spotify. Episodio nuevo cada miércoles, claramente. Todo este mes van a ser temas, no sé si diría patrióticos, pero sí que tienen que ver con la cultura mexicana en general. Pueden seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram. Estamos viendo si hacemos un TikTok. Pero por el momento estén atentos a los episodios y recuerden, siempre estamos abiertos a cualquier comentario. ¿Dejaremos nuestros links abajo? Obviamente. Ok, si van a estar nuestros links abajito del video. Ahí en la descripción. Ya sabes. Ahí puedes checar, eso es normal. Es de cajón, ¿no? Sí, claro. Ya sabes, nos buscas ahí descripción y puchas. Exacto. Y ya te llevan a la página. Yo soy Charlie. Yo soy Marín. Y esto fue ¿Los qué? Pensé que le íbamos a decir perdón. Esto fueron... No, Los Expresionantes. ¿Verdad? Y esto fue Los Expresionantes. Gracias. Bye. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.
Adiós ¿Y se edita solo? Al dile adiós al